Bendiciones hermanos, soy Antonella Bertud, les doy la bienvenida a nuestra transmisión en vivo. Hoy les quería compartir sobre nuestra identidad en Cristo. En Efesios 1, del 4 al 8 dice: Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió, por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo demos por su gran y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Acá nos dice que somos escogidos. Es verdad que no somos merecedores de nada, pero Dios nos regala igual su gracia y nos recibe con amor, con besos y con abrazos. Una vez leí algo que me gustó, que decía que la visión de nosotros mismos no es tan profunda como la visión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nosotros. Él nos adoptó como sus hijos, nos amó tanto que mandó a morir a su Hijo por nosotros, por nuestros pecados. Por eso no hay pecado que no esté cubierto por la sangre de Cristo. Cuando le pedimos perdón, Él se olvida de todo lo malo que hicimos, nos perdona, nos libera y nos restaura. Fuimos adquiridos a un precio muy alto, por eso le debemos obediencia y adoración. En Él somos nueva criatura, fuimos hechos a imagen y semejanza suya, fuimos creados para algo grande. Solo en Él vamos a encontrar nuestra verdadera identidad, pero para encontrarla tenemos que escuchar atentamente a Dios, pasar tiempo con Él y sobre todo ponerlo siempre en primer lugar. Y Él va a construir nuestra identidad a base de amor, a base de gozo y paz. Por eso hoy los invito a que encuentren su verdadera identidad en Él y van a ver que van a poder amarse y amar a los demás con el amor que nace del Señor. Les comparto una frase que me gustó, que dice que el amor es la fuente de la cual fluye nuestra salvación. Por lo tanto, el amor debe llenar nuestro corazón hacia Dios y hacia los demás. Recuerden que somos especial tesoro en las manos de Dios. Oremos. Señor Jesús, gracias Señor por este nuevo día más de vida. Gracias por este mensaje, porque en ti podemos encontrar nuestra identidad. Gracias porque somos nueva criatura, que cada día recordemos tu inmenso amor por nosotros y anhelemos parecernos cada día más a ti. Te damos gracias porque podemos estar conectados a través de este medio. Te pido para que tomes control de la reunión, de la conexión y podamos escuchar la palabra, guardarla en nuestros corazones y cada día aplicarla en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. A continuación, alabaremos al Señor. Hoy
casa, para tu familia, para tu iglesia. Lo declaramos algo nuevo. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno, incomparable Dios. Cantando santo, bueno, incomparable Dios. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Una gran alegría poder encontrarnos nuevamente. Doy gracias a Dios por esta posibilidad, que podamos encontrarnos cada tanto, ¿verdad? Hoy es un día especial justamente porque nos juntamos. Es un día especial porque estamos con Dios, porque estamos con Dios no porque antes no estuviéramos con Dios, sino porque juntos estamos con Dios, reunidos de una manera especial, sabiendo que vamos a escucharnos, a vernos, a poder hablar de Él, ¿verdad? Y recibir los consejos que la palabra tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que hoy realmente Dios me tocó con un pasaje, ¿no? del Hijo Pródigo, pero la idea es que realmente podamos conocer y sacar consejo de este pasaje, ¿no? Esta parábola que Dios ha dejado en su palabra. Previo a esto, para que lo vayan buscando, es en Lucas 15, del versículo 11 en adelante, sería hasta el 32, sería donde termina. Para que vayan teniéndolo. Antes que eso quisiera hacer un pequeño paréntesis para entrar en clima, como quien dice, ¿no? Para poder después analizarlo entre todos, poder sacar un análisis de este pasaje maravilloso, hermoso, porque es un pasaje donde muestra realmente a una familia, ¿eh? Y esa es la idea de que tengamos verlo o compararlo con la familia personal, individual de cada uno, y también con la familia de Dios, que es la iglesia. Así que por eso quería hacer un pequeño paréntesis antes para entender todo esto. Y es que la idea de Dios, o sea, el deseo de Dios o la creación, ¿no? En su comienzo que Dios hizo realmente es lo que Él quiso hacer, es un pueblo. Él quería un pueblo, pero un pueblo no como cualquier pueblo, sino un pueblo realmente de familias que formen ese pueblo, de familias que individualmente puedan iluminarse por Dios, que individualmente puedan, digamos, ser parte de ese maravilloso Dios, pero también como pueblo es esa unidad de familias que Dios quiere, ¿no? Un pueblo con familias unidas en un solo fin, en un solo propósito y sobre todo en un solo gobierno, que es Dios. Dios quiere ser ese gobierno a su pueblo. Si bien luego el hombre mismo en su andar desechó este gobierno de Dios para tomar un gobierno como los demás pueblos, pero ese no era el propósito de Dios, ese no era la idea de Dios, ese no era lo que Dios quería hacer con su creación. Por eso vemos que cuando Jesucristo viene a esta tierra, Él vino no solamente a establecer, como decimos muchas veces, establecer su reino, sino que Él mismo, cuando comienza su ministerio, dice que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Esas fueron sus palabras.
sus primeras palabras, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, porque estaba hablando de su gobierno, de su reinado, ¿no? Pero el establecer está implicando que él quería restaurar lo que ya Dios había creado en el principio. Y esa restauración es la restauración no solamente individual de cada persona, ser restaurada espiritualmente, física e interiormente, sino también la restauración como pueblo. Y estamos hablando, cuando hablamos de restauración, estamos hablando de volver al original, ¿verdad? O sea, volver a cómo Dios creó a pueblo, cómo Dios quería que sea su pueblo, de qué forma y bajo qué principio. Y en este caso es un gobierno de Dios. Ese es el principio real que Dios quería. Quería ser Él quien gobierne nuestras vidas, quien sea el único gobernador de nuestras vidas. Entonces, porque este gobierno de este reino no es un gobierno democrático como el que conocemos nosotros. No es democrático, es un gobierno teocrático, donde la autoridad absoluta es Dios, donde lo que se hace según Dios. Con una gran diferencia, que Él no solamente quiere ser el rey, el dueño de nuestra vida, sino que también quiere ser nuestro Padre. Y eso hace la gran diferencia. Un Dios Padre, un Dios de amor, un Dios que nos ama, un Dios que quiere lo mejor para nosotros, un Dios que realmente quiere que podamos vivir en libertad, pero que podamos o mejor dicho, Él estar orgulloso de nosotros, como cualquier padre. Es decir, por eso empleé esa palabra padre, porque era algo que el hombre conocía. Por eso yo me puse a este mensaje, le quise poner como nombre Volvamos al original, que más que un título, digamos, es un llamado, al corazón, un llamado a la reflexión de cada uno de nosotros. Volvamos al origen. Amén. Por eso me impactó este versículo, o mejor dicho, este capítulo, esta parte del capítulo, en el 15:11, que habla del hijo pródigo. Y justamente quiero en este día que podamos sacar, digamos, no conclusiones, sino enseñanza de cada uno de los roles que se encuentran en esta vida, tanto como hijo como como padre en nuestra vida natural. Y también que podamos ver la naturaleza de Dios. ¿Amén? Y nuestro comportamiento como pueblo de Dios. El versículo 11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hasta acá, por ahora. Primero miremos o analicemos el rol de este hijo, que en cierta forma es algo tipo, digamos, para que podamos identificarnos algunos con esta situación o con este hijo, ¿no? Por eso necesito que miremos y nos pongamos a analizar un poquito el papel de este hijo.
Entonces si bien era el hijo menor, no era adolescente, ya era un hombre si se quiere, porque vemos que él le reclamó la herencia. En el pueblo judío era costumbre, o estaba dentro de las leyes del momento, que el hijo el hijo menor recibía una parte de la herencia y el mayor elegía dos, o mejor dicho, le correspondían dos partes de la herencia, ¿no? Por supuesto que el padre podía dársela con anterioridad a su muerte, no necesariamente tenía que morir, podía dársela antes de su muerte. Por eso este joven expresa, o la Biblia expresa, que reclama su parte, ¿no? Porque uno puede decir, ¿cómo va a reclamar una herencia que cuando el padre está vivo? Pero reclama esa parte. Y este padre se la da, nos da la evidencia de que no era un adolescente, no era un niño, sino que ya era un hombre, alguien que el papá lo consideraba responsable de su vida. Por eso accede a este beneficio, vamos a llamarlo así. Pero este joven en realidad estaba albergando algo mucho peor, que es la rebeldía. Esto era un paso más de su rebeldía, o de la exteriorización de su rebeldía. Por eso es importante que no solamente miremos las acciones externas, ¿no? Sino también la interna, la de nuestro corazón, porque este joven en realidad tenía ya ese corazón en rebeldía, había ya un espíritu de rebeldía en él, y eso es lo que a veces también debemos analizar como hijo dentro de la familia pequeña, ¿no? Propia de cada uno. ¿Qué papel estoy haciendo como hijo? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Qué estado en el cual me encuentro? Me encuentro en esta rebeldía, estoy en un estado de rebeldía. Pero debemos analizar nuestro corazón, que a veces exteriormente no lo demostramos, pero interiormente sentimos esa rebeldía. Por eso es importante este análisis al cual lo quiero llevar, ¿verdad? Que entendamos esto, porque la palabra habla solo de rebeldía, o mejor dicho, expresa a través de la acción la rebeldía solamente, y no otro pecado. Pero porque en realidad este pecado de rebeldía, porque es un pecado, vemos en Samuel como lo compara cuando dice que el pecado de rebeldía es como el pecado de adivinación. Estamos hablando de un pecado de gran influencia diabólica, como es la adivinación. Por lo tanto, está involucrado en algo bastante importante y bastante grande. Pero también este pecado de rebeldía es algo así como hoy le podríamos llamar la madre de todos los males. Porque a través de esta rebeldía se van a gestar un montón de situaciones equivocadas en el que es rebelde. Porque muchos son los demonios que empiezan a funcionar a través de la rebeldía, ¿verdad? Puede haber dentro de estos casos distintos, vamos a llamarle, para que lo entendamos mejor, distintos estados de rebeldía en cuanto a la gravedad de este estado. Y vemos que hasta el chismerío, como habla la Biblia, también lo menciona así, es parte de esa rebeldía. Las personas que son chismosas están en un estado de rebeldía, porque están mencionando y acribillando y maltratando a otras personas a través de algo que no les gustó, o algo que está en contra, algo que no está dentro de sus parámetros, ¿verdad? Dentro de lo que quiere o desea. Entonces, ¿qué hace? Se produce este chisme al efecto de golpear en cierta forma a esta persona. Por eso hay cosas dentro de la rebeldía que muchas veces no la tenemos en cuenta, y es parte de esa rebeldía oculta que hay y que debemos identificar en nuestro corazón, porque debemos sacarla, destruirla de nosotros, porque eso es algo que nos va a llevar a la muerte. El pecado de rebeldía es de muerte, es un camino de muerte, realmente. Por eso es importante que entendamos y conozcamos nuestro interior, que conozcamos nuestro corazón, ¿verdad? Porque Dios nos llama a tener un corazón manso y humilde, ¿verdad? Todo lo contrario del rebelde. Porque el rebelde vemos que es una actitud
en la cual no tiene diálogo, no se puede tener diálogo con él. Es alguien que no entra en razones, alguien que no puede entender, ¿verdad? Ningún tipo de razonamiento, sino que es todo lo contrario, ¿no? Una de las características del rebelde es el apartarse, ¿no? Lo vemos acá como el hijo pródigo dice que juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Siempre se aleja, ¿no? Vemos cómo se aleja de su padre en este caso, ¿no? Porque es una persona que quiere hacer lo que quiere, no quiere que nadie lo mande, no quiere recibir corrección, ¿verdad? Y se termina alejando porque esa es la actitud y esa es la trampa del enemigo, del diablo, que quiere hacer con cada uno, ¿no? Apartarlo de la posibilidad de cambio, apartarlo de aquel a quien puede transformar su vida, de aquel a quien puede ayudarlo a cambiar su vida. Por eso si lo vemos del lado de la congregación, del lado de la iglesia, como la familia mayor, la familia más grande, donde el papá es nuestro Dios es nuestro Padre, ¿verdad? El enemigo quiere sacarte. Por eso cuando vemos las actitudes de los hijos de Dios en las iglesias que empiezan en ese estado de rebeldía, una de las cosas que terminan haciendo o queriendo hacer en algunos casos, con suerte, es apartarse de la congregación, irse de la iglesia. Son lo primero o lo más que evidencia es apartarse, salir de la iglesia. ¿Por qué? Justamente porque esa rebeldía que hay en él hace que no pueda estar donde necesita cumplir requisitos, reglas, donde realmente tiene que estar para ser enseñado, para ser adoctrinado, para ser encaminado. Él no quiere recibir ningún tipo de consejo, no quiere, aunque no lo exprese en forma directa, que no lo haga en una forma abierta y que se note ese accionar, su corazón no le gusta que lo dirijan, no le gusta que lo orienten, no le gusta que realmente le enseñen nada, ni que le digan lo que tienen que hacer según Dios, según la palabra de Dios, porque quieren moverse a su gusto, como Él quiere. Entonces, una de las salidas es apartarse. Por eso tengamos en cuenta que no dejemos que eso siga avanzando en nosotros y lleguemos a ese estado, a ese tiempo donde necesitamos o deseamos apartarnos de la casa de Dios. Vemos que este hijo es un hijo que entra a dilapidar la riqueza de los padres. Empieza a llegar al extremo de quedarse sin nada, producto de su rebeldía, que en realidad lo lleva a la necedad. La rebeldía es un estado donde el diablo te va a cegar, donde el diablo te va a llevar hasta el último extremo. Miremos cómo en lo espiritual, digamos, o en la familia de Dios, muchas veces ocurre en esto donde nosotros recibimos cosas de Dios, recibimos enseñanza espirituales importantes, empezamos a sentir y a tener, ¿verdad?, ciertos dones que no permiten estar en la edificación de la iglesia, pero cuando empieza ese estado de rebeldía, ese alimento que hemos recibido, ese alimento, esa riqueza que viene de lo alto, se va disipando con el tiempo, se va quedando atrás, ¿no? Y como al principio cuando nos vamos, nos retiramos, ¿no?, nos encontramos con fuerza, con ganas, con fuerzas espirituales para quizás hasta para orar y para predicar afuera y todo ese alimento, toda esa riqueza que hemos recibido se va día a día, se va desgastando, día a día se va disipando. Estamos derrochando todo lo que Dios nos ha dado en el tiempo que estuvimos bajo el gobierno de Papá Dios. Eso sucede en la congregación. Por eso es que yo hoy quiero invitarlo a que analicemos nuestro corazón,
analicemos nuestro corazón como hijo y veamos cómo está nuestro corazón. ¿Cuáles son, qué es lo que sentimos cuando nos quieren corregir? ¿Qué es lo que sentimos cuando realmente nos quieren exhortar por algo que hicimos mal, ¿no? Que quiere que nos reconvengamos? ¿Qué hay dentro nuestro? Es importante ese análisis porque eso nos va a llevar a la bendición, nos va a llevar al cambio y a que realmente podamos vencer o tener victoria contra todas estas acechanzas del enemigo para cada uno de nosotros. Vemos un hijo que realmente no había entendido nada y llegó hasta lo último. Cuando habla en el 15 que dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Fijémonos que el cerdo era un animal inmundo para el judío. Era un animal inmundo. O sea, lo llevó hasta el extremo total, hasta el concepto de inmundicia en el pueblo de Dios. Fijémonos a qué altura ha llegado, qué bajo que ha caído, qué bajo que ha llegado. No solamente el solo hecho de cuidar lo inmundo y estar para proteger lo inmundo, sino que también el extremo de querer comer de la inmundicia. Y es el estado que mucha gente, por su rebeldía, termina cayendo a ese extremo, donde el diablo alimenta su vida a través de todo lo que va haciendo, llegando al extremo tanto de la drogadicción como la delincuencia de todo tipo, en fin, todo y el alimento que va recibiendo y que inclusive en muchos casos lo está necesitando, deseando, son alimentos de basura, alimentos de inmundicia. Hasta ese estado quiere llevarnos el enemigo, porque el diablo quiere destruirnos. El diablo quiere romper con todo lo que nos acerque a Dios, cortarnos todos los caminos que nos acerquen a Dios inclusive. Por eso es que comienza a alimentar con cosas que no son de Dios. Fijémonos cómo Dios nos alerta para que podamos nosotros no esperar hasta ese extremo, hasta llegar al fondo del mar, como se dice, sino poder arrepentirnos antes, volver antes a Jesús. Porque a veces nos dejamos llevar por los argumentos que el enemigo pone en nuestra mente, ¿no? Donde nos inculpa de cosas, donde realmente nos pone culpa, ¿verdad? Para no poder salir, nos pone la culpa en nosotros de algo que quizás hasta no lo hicimos, no tenemos la culpa, pero Él nos pone la culpa, para que de esa manera nos mantenga ahí enterrado, ahí abajo, ahí en la sociedad, ahí en los niveles donde no corresponde como hijo de Dios. Sin embargo, ahí nos lleva, ahí es donde nos habla el diablo a cada uno con cosas negativas, donde ya de antes de llegar a ese extremo, el diablo ya te empieza a hablar y a adoctrinar la mente, a poder destruirte tu mente, para sacar de tu mente a Cristo. Vemos cómo te va devaluando, donde habla de vos que no podés, por ejemplo, te hace creer que vos no podés, que vos no servís, que nadie te considera, de que nadie reconoce tu valor, que nadie reconoce lo que vos podés aportar, que nadie te da gracias por lo que vos hacés, que nadie te da la autoridad que vos te merecés, y cuántas otras cosas que el enemigo te va poniendo en tu mente, y que yo creo que nosotros, si nos ponemos a analizar, vamos a recordar muchas cosas que nos vienen a nosotros, muchas cosas que el diablo pone para que podamos caer más abajo o no levantarnos de donde estamos. Pero ¿sabe qué? Es una mentira del diablo, hermano. Todo eso es una mentira del diablo, porque todo eso que está diciendo es algo que nuestro papá Dios no tiene en su mente jamás. Dios nunca te va a odiar, Dios nunca te va a hacer no reconocer tus virtudes, todo lo contrario. Todo eso son mentiras, de que los mismos hermanos
no te reconozcan. Todo eso son mentiras que el diablo pone en tu mente para no dejarte levantar, para no dejarte salir. Reprende ese espíritu inmundo y reconócelo a Dios. Fijémonos como este joven de la palabra, que habla la palabra, llegó a ese extremo, pero gracias a Dios, este joven entró a ver con claridad. En ese momento que antes no lo tenía, pudo el Espíritu Santo entrar en su mente. Y eso es lo que hoy queremos, que tú recibas esa fuerza del Espíritu Santo si estás en ese estado o si estás cayendo de donde Dios te puso, si estás bajando en tus emociones, en tu corazón, todo lo que Dios te estaba dando. Dios te dice que Él realmente te ama y que te está esperando. Fijémonos cómo este joven pudo a través del Espíritu Santo entender y ver, y hoy el Espíritu Santo te hace entender a ti también que el secreto está solo en arrepentirse, solo en arrepentirse. Porque fíjese lo que dice este hijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él rompió con toda esa falta de humildad que tenía, ¿verdad?, para hacerse menos de lo que era, pero porque entró a ver y a entender de que realmente al lado del papá, ¿no?, estaba su beneficio. Al lado de papá Dios está nuestro beneficio. Ahí es donde nosotros recibiremos todo lo que necesitamos. Son promesas de Dios, que nunca nos faltará el pan, dice, ¿verdad? Ese alimento que viene de lo alto lo tendremos. Lo que pasa es que debemos estar también como hijos. Sin embargo, este joven estaba en tal humillación que prefería estar como el jornalero con tal de estar al lado de su padre. Y eso es algo que nosotros debemos entender. No nos dejemos arrastrar por las cosas de este mundo. No nos dejemos arrastrar por la vanagloria de este mundo. No nos dejemos arrastrar por lo que el diablo nos quiere convidar, hermano. No pensemos que la mejor parte la tenemos al lado de nuestro papá Dios. La mejor parte la vamos a obtener dentro del reino de Dios. Por eso hoy este joven sea alguien en quien podamos ver como ejemplo para que podamos analizar nuestras vidas. En qué situación, en qué estado está mi corazón, en qué momento de mi vida me encuentro, y no permitamos que el enemigo nos siga destruyendo. No permitamos que el enemigo siga entrando en nuestro corazón para sacarnos, para poder hacer con nosotros lo que quiere. Fijémonos cómo esta rebeldía no solo te lleva al chisme, sino que esta rebeldía te lleva a la desunión, a desunir, te lleva a manipulación de gente, te lleva a cuántos pecados, ¿verdad? Por eso es que digo que es la madre de todos los males que hay en nosotros. Por eso está el Dios mismo. En Isaías, cuando se habla de Jesús, Isaías dice justamente que Jesús fue el que llevó nuestras rebeliones, ¿no?, a la cruz. Fijémonos qué importancia tiene en el mundo espiritual este estado, ¿no?, que específicamente está nombrando ese estado, ¿no?, como algo que Dios vino a sacar, ¿no?, ese estado de rebeldía, porque ese estado de rebeldía es un estado que te lleva directamente a la muerte, hermano, directamente a la muerte. Eso debemos entender. No dejemos que el diablo nos confunda, no dejemos que el diablo tome control de nuestra mente. Eso te lleva a la muerte. La rebelión es algo totalmente del enemigo, hermano. Por eso consideremos este estado, porque es un estado muy peligroso y debemos sacarlo de nuestra vida. Miremos
abriendo un paréntesis antes de seguir, miremos al otro hermano, ¿no? Al hermano mayor. ¿Qué dice la palabra del hermano mayor? En el verso 25 dice: su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó a cerca de la casa, oyó la música y la danza. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, pero salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Vemos esta reacción del hermano, ¿no? Podríamos decir una reacción común, enojado por los celos, ¿no? Donde si dejamos que los celos avancen, te enceguecen, hermano. Si dejamos que los celos avancen en tu mente y en tu corazón, también te va a llevar a la destrucción. Porque no vas a ver nada, no vas a ver la realidad, te vas a olvidar del amor, te vas a olvidar de todo, porque tu ira va a avanzar sobre tu vida. Fijémonos hasta qué punto estaba este joven, ¿no? Que ni siquiera se reconocía en cierta forma hasta parte de la familia, ¿no? Porque despectivamente se refirió al hermano, no como mi hermano, sino como tu hijo, como diciendo, es tu hijo, mirá, ¿no? Despectivamente, ni siquiera lo consideraba su hermano. Fíjese cómo nos lleva este espíritu también a la desunión, a romper con la familia, ¿no? Cuando nos dejamos arrastrar por estos celos injustificados. Porque si podemos considerar normal, claro, vio que ayudaba más a su hijo que a él, al otro hijo más que a él, ¿no? Que es muchas veces común entre hermanos. Pero ya no eran pequeños, eran hombres, ¿verdad? Donde debían razonar de otra manera. Sin embargo, acá vemos varias cosas que podemos analizar de este varón, de este joven, de este hermano mayor. No solo los celos, sino vemos que hay un reclamo hacia el padre, pero un reclamo no como haciéndole ver algo que él ve mal, sino un reclamo con justificación, ¿no? Haciendo una autojustificación, ¿no? Porque vemos como él dice que él era, dice por acá, dice en el verso 29, dice: tantos años te he servido y no habiéndote desobedecido jamás. Ya le está poniendo en la cara al padre las condiciones que él había tenido y todo lo que él había respondido al padre, ¿no? O sea, como diciendo, haciendo como una justificación de que él era bueno y su hermano ya era un desastre, que no merecía nada. Porque él mismo le dice: y nunca, ni un cabrito, como diciendo, no me diste ni un caramelo, hablando como nosotros, no me diste un caramelo, y ahí te vení y le hiciste un asadazo, ¿no? Eso habla justamente de ese estado de este joven, pero también de esa falta de pertenencia quizás a la familia. Y vemos también acá un caso que es quizás está muy común en los hogares de hoy en día, ¿no? Que es la falta de comunión, la falta de comunicación, o como decir, la buena relación con su padre. Vemos que no había una relación fluida con su padre,
porque al punto que, si vemos en el verso 26, dice que cuando él solo sintió, porque no sabía lo que pasaba, que había danza, que había fiesta en la casa, llamó a uno de los criados para preguntarle. O sea que ni siquiera fue y preguntó directamente a su padre. ¿Por qué tenía que preguntarle al criado? Ahí vemos cómo este muchacho, digamos, este hombre, no tenía esa comunicación fluida con su papá. Y muchas veces en la congregación, en la familia grande, la familia de los hijos de Dios, encontramos hijos con estas características. Hijos que se ponen celosos de bendiciones de otro hijo de Dios, se enojan porque otro recibe cosas que ellos no están recibiendo, se enojan porque lo que ellos no pueden tomar o no toman por ignorancia, ¿verdad? Lo achacan a su padre que no lo tiene en cuenta o no lo ama. Entonces, eso es producto justamente de esa falta de relación con Papá Dios. Cuando nosotros no tenemos esa relación con Papá Dios, cuando nosotros como hijos no somos capaces de compartir con papá, es lo mismo que un hijo, así se haya casado, que esté fuera, no comparta con su papá, ¿verdad? Que no tenga tiempo de estar con sus padres. Eso hace a que esa relación no se produzca como debe ser, y también no podamos conocer realmente quién es nuestro papá. Muchos de nosotros muchas veces no conocemos realmente quién es nuestro papá. Por eso a veces que reaccionamos o pensamos o actuamos como actuamos mal, justamente porque no entendemos quién es nuestro Papá Dios. No sabemos quién es nuestro Papá Dios. Fijemos cómo esto refleja cómo hay a veces en la congregación hijos con estas características. No son malos, son obedientes, están en el Señor, están trabajando, son buenos siervos de Dios, pero le falta esa comunión con Dios. Por eso es tan importante que entendamos que podemos decir esta frase que le sirva de ayuda o de ejemplo, que es que no solo debemos procurar hacer, sino también debemos procurar ser. ¿Qué es lo que digo con esto? Que si nosotros no tenemos comunión con Dios, si nosotros no nos acercamos a Papá Dios, si nosotros no somos realmente esos hijos que buscan de Dios, ¿de qué nos sirve hacer en la obra de Dios? ¿De qué nos sirve hacer lo que queramos hacer? Pongamos el esmero que sea, la perfección que busquemos para hacer. No nos sirve de nada si no buscamos de la presencia de Dios, si no buscamos de esa comunión con Dios, si no buscamos conocer más a Dios. No nos sirve de nada, hermano. Sirve solo como un trabajo cualquiera, pero no nos sirve a nosotros, porque la idea de Dios es que nosotros seamos como Dios. Dios quiere que seamos como Jesucristo. Dios quiere que nos parezcamos a nuestro hermano mayor. Por lo tanto, no nos sirve de nada todo lo bueno que podamos hacer en el servicio si no buscamos ser como Dios. Porque eso es lo mismo que no tener en cuenta a Dios en cada una de las cosas que hacemos. Y estamos pensando que solo sirve si nos ayudamos a hacer. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que entender que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para Dios. Por lo tanto, debemos conocer primeramente a Dios para saber qué es lo que a Dios le agrada más. Por eso es tan importante ser más que hacer. Eso no significa que no hagamos, pero sí significa que manejemos mejor las prioridades para poder entender qué es lo que en el reino de Dios
tiene mayor injerencia y mayor sustancia para nosotros. Dios es bueno y nos quiere enseñar y nos espera, por eso es que deja ver en la palabra de Él para que podamos entender algunas cuestiones que a veces tenemos como seres humanos, que son normales de nuestra vieja naturaleza. Pero Dios quiere cambiarnos, Dios quiere restaurarnos. Hoy dije al principio que Jesucristo vino a restaurar a su pueblo, pero también vino a restaurar individualmente a cada uno, ¿no? Porque eso es parte del todo de lo que Dios hace, o Dios quiere hacer. Entonces, por eso debemos entender este principio importante, que no solo hay que hacer, sino también hay que ser. Hay que buscar ser como Cristo. Hay que buscar tener ese conocimiento de Dios, entender quién es Dios, saber quién es Dios, para poder imitarlo, para poder hacer su voluntad. Esto es importante para poder crecer conforme a esa voluntad. Fíjese que este hijo lo tenía todo. ¿Cuál era el problema de matar a una vaquita y comer con los amigos? El padre no le iba a decir nada porque era de él. El padre mismo le dice, esto todo es tuyo, vos podés hacer lo que vos quieras. Le daba autoridad, ¿verdad? Tenía la autoridad dada por el Padre. Muchas veces podemos tener esa autoridad dada por Dios, como hijo de Dios, y no saber usar esa autoridad. No poner uso de esa autoridad. ¿Cuántos de nosotros como hijos de Dios, verdad, sabemos que tenemos esa autoridad? No solamente como ser libre para elegir, sino también tenemos autoridad para defendernos del enemigo. Tenemos autoridad para reprender al diablo que nos está molestando. Dios nos dio autoridad, ¿verdad? Pero muchas veces no usamos esa autoridad. Muchas veces no ejercemos esa autoridad de hijo, ¿no? Como este hermano mayor que tenía la autoridad de hacer lo que quería con los bienes de Dios, pero no lo hacía, solo se dedicaba a servir. No había ese nexo, esa comunión real con papá Dios para darse cuenta, ¿no?, del valor que tenía ser hijo, del valor que tenía de ser parte de la autoridad de esa hacienda. Así que hoy queremos que podamos analizar cada una de nuestra vida. No sé en qué lugar te encuentras, en qué hijo o característica de hijo te encuentras, pero lo importante es que tú analices tu corazón, que analices profundamente tu corazón y que entregues esa comunión con Dios, que entregues esa comunión a Dios, que tu corazón se entregue a Dios, que realmente puedas vincularte con papá Dios, que puedas aprender a conocer a Dios, porque si no, ¿cómo vas a ser hijo de Dios? ¿Cómo vas a imitar a papá Dios? Yo te voy a dar un ejemplo, que pueden conocerlo bien, porque todo quien tiene hijo o es padre puede entender este ejemplo que le voy a dar. Los chicos, cuando son chiquitos, al único que tienen a mano para imitar son a sus padres, ¿verdad? Son los que más conviven en su primer tiempo de vida. Y si ustedes se ponen a observar a los chiquitos, si son varones, van a tratar de imitar a sus padres porque quieren ser como su papá. Entonces ellos van a observar a su papá lo que hace. Y se van a dar cuenta cómo ese chico empieza a imitar a su papá. Lo mira cómo usa el tenedor, él va a tratar de usarlo igual, ¿verdad? Si el padre tira la ropa al suelo, el chico va a tirar la ropa al suelo. Si va a estar haciendo lo que el papá hace, porque es su modelo a imitar. En este caso, de esta familia mayor, de esta familia grande, ¿no?, nuestro modelo es Cristo. Nuestro modelo a seguir es Cristo. Nuestro modelo a quien nosotros debemos compararnos. No podemos compararnos con nadie. Nosotros tenemos que compararnos con Cristo. Y ahí nos vamos a dar cuenta cuánto nos falta.
Y ahí nos vamos a dar cuenta lo que debemos hacer. Por eso es tan importante que entendamos, como hijo, qué actitud debemos tener y qué camino debemos seguir. Y qué tenemos que reconocer de nuestra vida, de lo que Dios nos da y lo que debemos ejercer. Todo esto debemos imitarlo, tenemos que razonarlo, y debemos analizarnos día a día. Esto es un día a día, porque día a día debemos pedirle perdón a Dios, si es necesario. Día a día es que debemos volvernos a Dios muchas veces, no esperar el avance, porque si no empezamos a decaer, empezamos cada vez a irnos más abajo y la rebeldía muchas veces nos puede atacar a nuestro corazón. Fijemos que vamos a analizar el caso un poco parcialmente, el caso de papá, lo que dice la palabra respecto al papá. Acá dice en el verso 20, cuando el hijo viene arrepentido a buscar el perdón del padre y no se sentía digno, dice el verso, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y ponedle anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Fijémonos cómo actúa un papá. Y esto nos sirve a nosotros como papá, para también saber actuar en nuestra familia pequeña, vamos a llamarla así, ¿no? En nuestro hogar. Si analizamos el primer punto, vemos cómo el padre siempre estaba añorando a su hijo. Nunca se había olvidado de su hijo. Porque un padre nunca se olvida de su hijo. Siempre es su hijo. Y siempre lo espera, ¿no? Siempre espera esa visita de su hijo. Siempre espera ese llamado de su hijo. Y cuanto más grande es el padre, con más razón. Pero también fijémonos cómo actúa este papá. Este papá lo ve a lo lejos y ve a su hijo, reconoce a su hijo y no espera la llegada de su hijo. Él va al encuentro de su hijo. ¿Y sabe qué? En esta familia grande, Jesús, Dios, a través de Jesús, te salió al encuentro. Si tú vienes a Dios, si te arrepientes de lo que sea, no importa lo que hayas hecho, solo necesitas arrepentirte y venir a Él. Y Él va a salir a tu encuentro, porque Él te está llamando siempre. Siempre está esperando tu llegada. Siempre está esperando que tú vuelvas. Siempre está esperando. Por eso, en esa espera, es que Él, ni bien lo ve, sale a su encuentro, lo recibe. Y fíjese cómo este papá actúa, ¿no? Lo abraza a su hijo, lo besa, no le importa cómo estaba, cuán sucio estaba, ¿no? Y así es este papá Dios. No importa cuánto pecado haya habido en tu vida, no importa cuánta falla puedas haber tenido, Dios te está esperando. Papá te quiere abrazar, te quiere besar, te quiere cambiar. Fijémonos cómo en ningún momento vemos a un padre que está acusando a su hijo ni le está sacando en cara nada. Yo no veo acá a este papá, ¿no? Que como a veces podemos actuar nosotros diciendo lo primero que hacemos es a lo mejor
ajusticiarlo. Porque cuando empezamos, ¿viste que te lo dije? ¿Viste que te pasó lo que te dije? ¿Viste que esto? Y le damos. Dios no nos llama a eso, hermano. Dios nos llama a misericordia. Dios nos llama a amar. Dios nos llama a tratar bien a las personas. Dios nos llama a expresarnos en amor. Fijémonos cómo hace este papá, que es nuestro Padre Celestial. Imitémoslo, hermanos. Imitemos lo que hace. Imitemos cómo actúa. Dice, pero el padre dijo a su siervo, ni siquiera lo escucha al hijo, de tan contento que estaba. Pero sabía que él había venido. Y hay una expresión que me llama y digamos que me mueve, ¿no? Cuando dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Comenzaron a regocijarse. Eso es lo que realmente me movió. Cuánto amor hay en Dios, cuánto amor hay en nuestro Padre Celestial para con nosotros. Que no mirando nuestra falencia, nuestra flaqueza, sino que se alegra porque no hemos arrepentido. Se alegra porque hemos vuelto a Él. Y se regocija por eso, porque estábamos muertos y ahora tenemos vida. Porque nos habíamos perdido, habíamos desviado del camino, pero ahora estamos en el camino. Por eso debemos ser imitadores, hermanos de Dios. Debemos ser imitadores de su forma de ser. Porque si somos hijos de Dios, ¿no? Si somos hijos de Dios, debemos parecernos a Él. Debemos buscar ser como Él. No basta con hacer para Dios, sino que es importante ser como Dios. Ser porque Dios vino a restaurarnos, llevarnos al original, llevarnos a cómo fuimos creados. Y fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, nosotros debemos ser semejantes a Él. Por eso, este título de la prédica, volvamos al origen. Es un llamado del corazón, hermano. Volvamos al origen. Aleluya. Gloria a Dios. Vemos cómo el Padre actúa. Y acá vamos a ver algo importante, que no solamente el arrepentimiento trae perdón. No solamente el arrepentimiento trae perdón, sino que trae completa restauración. Amén. Gloria a Dios. Y tenlo presente, hermano, que si te arrepientes, no solo te perdona, sino que te va a restaurar. Y vas a ser como Dios quiere que seas. Solo mantente en el lugar de hijo. Solo mantente en el lugar de hijo. Mira lo que dice el verso. A ver. El verso 22. Dice, pero el padre le dijo al siervo, sacad el mejor vestido. Sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano. Y calzado en sus pies. Fíjense en estas tres características, ¿no? Cuando dice el mejor vestido. Ahí está hablando de la restauración. Específicamente de la restauración del ser. Cuando te da una vestimenta nueva. Te hace sacar, fíjese que lo vestían, le hacían sacar toda esa vestimenta vieja que tenía y le ponen una nueva. Lo viste nuevamente de dignidad. Fijémonos cómo el hijo decía, ya no soy digno, ¿verdad? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sin embargo, este papá lo vuelve a dignificar. Esa vestimenta nos está dando la implicancia, digamos, de dignidad, que le devuelve la dignidad como hijo, una distinción. Esa túnica, ese nuevo vestido, es esa distinción
que Él tiene como hijo nuevamente. Amén. Fijémonos cómo Dios perdona y se olvida, hermano, se olvida. Por eso es que no le reclama nada. La palabra de Dios dice que Él perdona, pero no solo perdona, sino que se olvida ya de lo que hicimos. Se olvida. Y lo vemos reflejado en esta palabra también, ¿no? En ningún momento Él le hace ningún comentario de los errores, sino que lo dignifica nuevamente como hijo. Le da nuevamente esa distinción. Lo otro que le da es el anillo. El anillo representa la autoridad. Le devuelve la autoridad que había perdido. Él, el que nos devuelve esa autoridad. Nunca te quedes atrás, hermano. Si tú vuelves con autoridad. Por eso debemos entender la autoridad que tenemos como hijo. Y Dios está haciendo eso ahora con este hijo, de la misma manera que lo hace con cada uno de nosotros. Amén. Y después dice, y calzado a sus pies. El calzado, fíjense que antes los esclavos andaban descalzos, ¿no? Entonces por eso, porque los esclavos estaban considerados como si fueran lo más abajo posible, al punto de que sus pies estaban pisando siempre la tierra, la suciedad, todo lo inmundo de acá, ¿no? Y Dios nos está hablando con esta sandalia, de que le pone lo que hace la separación entre lo bueno y lo inmundo. Lo separa de lo inmundo nuevamente, ¿verdad? Con esa sandalia hace entender como que Él no está más enterrado en la inmundicia, sino que está sobre la inmundicia. ¿Amén? Hay una separación ya a través de esa sandalia que le da también ese valor de libertad, ese valor de que no está esclavo del pecado como lo había estado hasta ese entonces, sino todo lo contrario. Ahora tenía esa libertad total y podía caminar por sobre todas las circunstancias que nos tocan vivir. No importa la circunstancia adversa que sea, nosotros estamos capacitados para caminar sobre la circunstancia cuando estamos bajo la autoridad y bajo el gobierno de Dios, hermano. Por eso es tan importante entender este tema del reino y de estar en ese gobierno de Dios, en esta restauración como pueblo que quiere hacer, donde quiere restaurar este gobierno en nosotros, en cada uno de nosotros y con nosotros como iglesia también. Por eso debemos entender que nosotros como hijos de Dios debemos tener las mismas características en la iglesia como en nuestra vida privada. Debemos ser ese ejemplo que esta sociedad necesita para poder conocer a ese Dios que nosotros conocemos. Ese Dios de poder, ese Dios de grandeza, ese Dios de amor, ese Dios que nuestro Padre nos ama y que realmente quiere lo mejor para nosotros, hermano. Por eso quiero que a través de este pasaje podamos analizar nuestras vidas sabiendo que tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que nos ama, un Dios que todo lo puede, un Dios que nos da la autoridad para romper con toda maldición, que nos da la autoridad para romper con todas aquellas cosas que en nosotros hay de esa vieja vida, hermano. Rompamos con esa vieja vida, tenemos la autoridad, simplemente tenemos que tomar la decisión. Es una decisión nuestra, Dios ya hizo todo. Nosotros decidimos lo que queremos tener y lo que no queremos tener. Nosotros decidimos qué camino tomar y qué camino no tomar. Nosotros decidimos porque tenemos la autoridad y Dios nos avala y nos apoya cuando hacemos su voluntad. Por eso, hermano, quiero que esta palabra llegue a su corazón como la ha llegado al mío. Y los bendigo. En el nombre de Jesús. Padre, te alabo, te bendigo, te doy gracias, Señor. Y te pido que tú hagas clara esta palabra en cada uno de nosotros. Y podamos ser bendecidos.
podamos conocer, Señor, al Dios maravilloso. Que no nos conformemos, oh Dios, con quedarnos en la puerta cuando tú nos has liberado. Tú eres esa puerta del reino. Que no nos quedemos en la puerta, sino que pasemos adentro a gozarnos, a disfrutarnos, a llenarnos de ti, para poder ver con misericordia a aquellos que están fuera de la puerta, aquellos que están del otro lado del reino, aquellos que no están en tu reino, sino en el reino del diablo. Y que podamos juntos salir en su búsqueda, para que ellos conozcan lo que nosotros conocemos. En el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Lo bendecimos, hermano. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Vamos a finalizar la reunión con una oración. Papá Dios, gracias por esta hermosa reunión que nos regalaste. Gracias porque podemos estar unidos, escuchando y aprendiendo de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por ministrarnos y llenarnos de ti, por mostrarnos tu amor y tu misericordia. Te pido para que bendigas para que estés bendiciendo a cada persona, a cada familia, y que cada día tengamos más hambre de ti, de tu palabra. Que podamos buscarte en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nos vemos el domingo a las 19 horas por este mismo medio. Bendiciones.